Existen muchos personajes simpáticos en Peppa Pig, pero hay otros que no son tan buena onda. ¿Te imaginas las cosas horribles que algunos personajes de este dibujo animado ya han hecho? Señor Lobo. En el mundo de Peppa Pig, todos los animales viven en armonía, pero parece que existen algunas excepciones. El Señor Lobo es una de ellas. Incluso puede fingir que es solo un miembro normal del pueblo, pero ya ha dejado escapar su sed de sangre varias veces. Y siempre cerca de Papá Pig. Cuando el señor Lobo se mudó de casa y fue a agradecerle a Papá Pig por haber ayudado a construirla, le preguntó de una manera muy sospechosa de qué estaba hecha la casa del papá de Peppa. Papá Pig notó que había algo raro y dijo que su casa estaba hecha de ladrillos. Este diálogo hace referencia al cuento de los 3 cerditos, en el que el lobo feroz va tras una familia de cerditos para devorarlos. Logra derribar fácilmente la casa de paja de uno de ellos, pero no consigue tirar la casita de ladrillos de otro cerdito. ¿Será que el señor Lobo quería destruir la casa de la familia Pig para comérselos a todos? Es muy posible que sí, sobre todo porque dice otra cosa sospechosa en otro episodio, donde Papá Pig y el señor Lobo se quedan solos en un bote. En esta escena, de la nada, dice que tiene hambre y mira al papá de Peppa de una forma bastante extraña. Por suerte, el bote llega a tierra firme poco después. De lo contrario, Peppa podría haberse quedado sin papá. Por increíble que parezca, él es solo uno de los 10 personajes más malvados que no sabías de Peppa Pig. Atento porque ya está al aire otro increíble Cine Wave. Señor Zorro. Es preocupante que en este dibujo infantil existan tantos adultos malvados. Claro que también hay ejemplos de personajes buenos, pero el señor Zorro no es uno de ellos. Al final de cuentas, el papá de Freddy Zorro no solo es malo, sino que literalmente es un criminal. Hay varias pistas que indican que el señor Zorro es un ladrón prófugo de la policía, probablemente el mayor ladrón de todo Peppa Town. Esto explica por qué su tienda tiene tantos productos diferentes, siendo básicamente una tienda que vende de todo. Todos esos artículos fueron robados de otros lugares. En la comisaría del pueblo podemos ver un cartel de "Se busca", con un símbolo de zorro idéntico al símbolo de su tienda. La policía sabe perfectamente que existe una tienda vendiendo artículos robados por ahí e incluso reconoce el símbolo del negocio, así que tal vez sea solo cuestión de tiempo para que el señor Zorro sea arrestado. O tal vez no, considerando que los policías de este pueblo son bastante incompetentes. Y si crees que el papá de Freddy tiene algún tipo de código de honor, mejor ve cambiando de idea. Cuando la escuela de Peppa organiza un evento para recaudar dinero, él engaña a Emily Elefante para conseguir gratis todas las cosas que ella estaba vendiendo en su puesto. Sí, no tuvo ni la más mínima vergüenza al robarle a una niñita inocente. Pirata. Si el señor Zorro fuera el único ladrón del pueblo, Peppa Town hasta podría ser un lugar seguro, pero no es así, porque también existe el pirata. Ni siquiera necesitamos explicar qué crímenes comete este tipo, ¿verdad? Es bastante obvio. Es un pirata y vive saqueando tesoros por todos lados. Y antes de que digas que los piratas de Peppa Pig son una versión más amigable de los piratas de la vida real, ya que muchas caricaturas y películas los retratan como aventureros divertidos, dejemos algo muy claro. Ese no es el caso en el mundo de la cerdita. Aunque los niños juegan a ser piratas y nadie ve nada de malo en eso, los adultos dejan claro que los piratas reales son criminales. Madame Gacela le dice a Danny Perro que no puede ser pirata cuando crezca, y los policías detienen el barco del abuelo Pig al ver que tiene una bandera pirata. En ese mismo episodio, los policías encuentran al pirata, quien engaña a ambos para hacerles creer que solo está jugando a ser pirata. Tanto así que el criminal incluso cierra el cofre del tesoro detrás de él, dando a entender que todo ese oro fue robado de algún lugar. Peppa. Ahora que ya hablamos de un lobo devorador de cerdos y 2 ladrones profesionales, llegó el momento de hablar de alguien mucho peor. Peppa. Es broma, ella no es realmente peor que ellos, pero aún así tiene muchos momentos en los que se comporta de una manera nada agradable. La cerdita puede ser divertida cuando quiere, pero hay ocasiones en las que demuestra ser muy terca, egoísta e insensible. ¿Por dónde empezamos? Es difícil decidir, pero comencemos hablando del bullying constante que Peppa le hace a su propio papá. Sí, Papá Pig. Ese padre amoroso que trabaja en el área de la ingeniería para mantener a su familia y darles la mejor vida posible a sus hijos. Es constantemente víctima de burlas ofensivas hechas por Peppa. Ella lo llama papá tontito, porque a veces es un poco distraído, pero lo peor es cuando Peppa decide burlarse del tamaño de su panza. Cuando el abuelo Pig construye una casa en el árbol para Peppa y George, ella decide que la contraseña para entrar sea la pancita de papá. Papá Pig se sintió visiblemente incómodo al ver que todos tenían que decir eso para entrar, y fue aún peor cuando él mismo tuvo que decirlo. Eso ni de lejos fue lo peor que Peppa ha hecho.
ya que también ha tratado muy mal a Susie, su mejor amiga, en varias ocasiones. Desde colgarle el teléfono en la cara a la ovejita porque ella sabía silbar, a diferencia de Peppa, hasta acusarla injustamente de hacer trampa en un juego solo por berrinche. Esa acusación hizo que ambas dejaran de ser amigas, y Peppa se negó a aceptar que estaba equivocada hasta el último segundo. Solo volvieron a ser amigas cuando Papá Pig obligó a ambas a pedir disculpas al mismo tiempo, a pesar de que Peppa había sido la única que estuvo mal en toda la historia. Es decir, fue una disculpa totalmente falsa. Si tú también crees que Peppa es muy traviesa, comenta aquí abajo #malvada. Susie, no vamos a fingir que Susie es 100% víctima de Peppa. En realidad, ellas dos son mejores amigas precisamente porque ambas tienen personalidades complicadas. La ovejita también es bastante terca y todavía más insensible que Peppa. Esto se ve cuando la tortuga de la doctora Hamster termina quedándose atrapada en un árbol, porque, al ver eso, Susie simplemente sugiere tirar el árbol abajo. Esa era una pésima idea, ya que la tortuguita probablemente perdería la vida con la caída. Pero Susie se puso bastante triste porque su sugerencia fue rechazada y siguió insistiendo tercamente en que tiraran el árbol, incluso cuando varias otras personas quedaron atrapadas arriba del árbol al intentar rescatar a la tortuga. De hecho, parecía aún más emocionada con la idea de tirar el árbol después de que varias personas se subieron a él, lo que abre la posibilidad de que no estuviera dando esa sugerencia por ingenuidad. Parecía que Susie, en secreto, quería que la tortuga y todos los demás se lastimaran o incluso perdieran la vida con la caída del árbol. ¿Será que la mejor amiga de Peppa en realidad es una psicópata? Señor Patata. El presentador adorado por los personajes de la serie suele ser considerado un tipo buena onda, pero el señor Patata no es tan agradable como quiere aparentar. Esto se nota cuando recibe en su programa el dibujo de Papá Pig hecho por Peppa. En lugar de simplemente elogiar el dibujo, el señor Patata dice sin más que Papá Pig necesita hacer ejercicio. Sí, hasta él hace bullying al pobre. Es bastante extraño que el señor Patata, que tiene una apariencia diferente a la de casi todos, por ser un vegetal en lugar de un animal, tenga la insensibilidad de criticar la apariencia de otra persona. Probablemente sufrió discriminación en el pasado, así que debería saber que ese tipo de comentarios puede lastimar. Lo peor es que el señor Patata dijo eso en televisión nacional, humillando a Papá Pig frente a todo el país. Señor Toro. Si hay alguien que merece la corona de aguafiestas de Peppa Pig, ese es el señor Toro. Es otro personaje que suele ser buena onda la mayor parte del tiempo, pero hay ciertos momentos en los que el señor Toro demuestra ser un verdadero idiota. ¿Por qué?, te preguntarás. Resulta que cree que puede demoler cualquier lugar cuando se le dé la gana. Cuando Peppa lleva a la Goldie a la clínica veterinaria de la doctora Hamster, el señor Toro simplemente aparece de la nada con varias máquinas de demolición, diciendo que está construyendo una carretera y que va a tener que demoler la clínica. Sí, avisó eso solo después de haber empezado el proceso, sin siquiera pedirle permiso a la doctora Hamster antes. Danny Perro. El caso del perrito que estudia con Peppa es curioso, porque él no tiene la intención de ser malo, pero sus comentarios siempre terminan lastimando a los demás. Es como si no tuviera ningún filtro al momento de hablar. En el episodio en el que Madame Gacela les dice a todos que lleven una mascota a la escuela, Zoe decide que va a llevar su mono de peluche. Eso es muy tierno, pero entonces Danny arruina el momento diciendo que eso es un peluche y no un animal de verdad. Y cuando Peppa se burla de George por usar una bicicleta pequeña, Danny, de forma inocente, comenta que Peppa todavía usa rueditas, y ese comentario la tomó totalmente por sorpresa. Pero seamos sinceros, la cerdita se lo merecía. El botón de suscribirse está parpadeando solo para ti. Haz clic y activa la campanita ahora mismo. George. Sí, tal vez la maldad sea cosa de familia. No sabemos si es por ser el hermano de Peppa, pero George también es un niño muy malvado de vez en cuando. En varios episodios hace un desastre enorme, como cuando tira el cereal al suelo y se pone a jugar con la comida. Una total falta de respeto. Mamá Pig queda toda sucia intentando limpiar eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Él todavía sigue jugando con la comida justo después, pero Mamá Pig y Papá Pig son, en parte, culpables de la actitud del niño, ya que rara vez recibe un regaño por comportarse de esa manera. En el episodio en el que George conoce a Richard Conejo, él también se comporta como un verdadero idiota, destruyendo el castillo de arena de su futuro mejor amigo sin ninguna razón en particular. Cuando Richard se venga destruyendo su castillo, George empieza a llorar, como si no mereciera pasar por lo mismo que pasó el conejo. Richard Conejo. Sí, Richard tampoco es tan inocente como parece. A pesar de ser un conejito muy querido, tiene sus momentos de rebeldía,
principalmente cuando está acompañado por George. En cierta ocasión, él y George se adueñan del cuarto de Peppa para jugar a la pelea de dinosaurios, haciendo un desastre que deja a la cerdita muy incómoda. Imagina qué tan descarado tienes que ser para hacer todo ese caos en una casa que ni siquiera es la tuya. Es probable que solo haya actuado así por estar acompañado de George, quien debe estar siendo una mala influencia. Pero la verdad es que Richard se está convirtiendo en un conejo muy travieso. La diversión continúa con un solo clic. Hay 2 videos en la pantalla esperándote. Gracias por vernos y hasta pronto.